Bien, buenas noches. Eh, Espero que se esté viendo bien proyectada la presentación. Voy a comenzar con la clase de hoy. Ok. Continuando entonces con la segunda unidad, que es la organización celular. Tenemos como objetivos para discutir durante esta sesión una breve descripción de la célula, conocer la teoría celular y, ¿verdad?, un poco de su historia a través del tiempo, y para los microscopios. Entonces, aquí tenemos una pregunta bien importante, ¿verdad? En la clase de biología. ¿Y qué es la célula? Pues la célula la conocemos tal como un conjunto o una colección de materia viva, la cual se caracteriza por ser la más simple, ¿verdad? Es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. Y además de esto, pues es el elemento de menor tamaño o el elemento más pequeño que podemos considerar con función vital, ¿verdad? Como que tiene vida. Perdonen. La célula en sí misma permite, ¿verdad?, crear un sistema biológico de forma compleja, donde grupos de células especializadas tienen la capacidad de conformar tejidos, órganos y organismos más estructurales, cuando, ¿verdad?, uno de estos propósitos es la creación de un sistema biológico. Las células, por naturaleza, ¿verdad?, al proporcionarse o brindarles nutrientes esenciales a células que se encuentran dentro de ambientes experimentales y que pueden ser controlados, ¿verdad?, en entornos adecuados, algunas de estas tienen la capacidad de mantenerse vivas, crecer, dividirse, incluso, ¿verdad?, por varios años. Por el contrario, los componentes funcionales intracelulares, ¿verdad?, los que trabajan en conjunto con las células, sus órganos o sus organelas, no son capaces de funcionar o de vivir de manera aislada a las demás organelas y fuera ¿verdad?, de la célula. Todavía no se ha probado la capacidad de que, por ejemplo, la mitocondria, quizás el retículo endoplásmico, el mismo núcleo pueda funcionar, porque es un conjunto, ¿verdad? Es un conjunto de estructuras biomoleculares con una función específica, por lo que, ¿verdad?, se caracterizan entonces las células como bloques o unidades de construcción de los organismos multicelulares y complejos, como somos los seres humanos y como pueden ser también las plantas, los animales. Aquí les coloqué una fotografía que fue extraída, ¿verdad?, de una visión a través de un microscopio electrónico. Esto se le conoce como micrografía al microscopio electrónico de bario, con tinción de bario. Y estas son unas células de la bacteria E. coli o Escherichia coli, ¿verdad? Es una bacteria que causa en el ser humano diferentes o una serie, ¿verdad?, de infecciones gastrointestinales agudas. Por lo general son varias toxinas las que van a producir esas diferentes enfermedades gastrointestinales, y pues por eso la traje a colación, porque tiene que ver, ¿verdad?, con nuestro ambiente de salud, para que vayan conociendo un poco más adelante y relacionando, ¿verdad?, cuáles son las principales causas de una gastroenteritis quizás por viaje, o una gastroenteritis aguda en niños, etc. Entonces, continuando con la célula, se conoce que todas las procariotas, muchas de las protistas, ¿verdad?, o
o hongos consisten en una sola célula, ¿verdad? Su unidad es única, son unicelulares. Mientras que la mayoría de nosotros, los animales y las plantas, estamos compuestos por millones o trillones de células. Lo que quiere decir, ¿verdad?, que nuestro cuerpo es, como antes dije, un bloque de células especializadas con unas funciones únicas, ¿verdad? Tenemos unas células con funciones generales, continúan siendo especializadas, y otras células con funciones específicas ¿verdad?, de origen por el organismo o por el tejido. Bien, de este modo, ¿verdad?, podemos entonces clasificar según el número de células que poseen el organismo, si estas son unicelulares o pluricelulares. Bien, aunque, ¿verdad?, más adelante yo les describiré los componentes celulares de manera individual. Esto realmente es con el fin, ¿verdad?, de trabajar con el análisis del cual se compone, ¿verdad?, las funciones en conjunto y generales de estos organelos celulares. Y a su vez, ¿verdad?, el fin de la creación de sistemas biológicos a partir de una célula. En esencia, todas las células pueden ser similares, ¿verdad? Pueden quizás, la mayoría de las células vegetales observarse de forma cuadrada o semicuadrada, o forma quizás rectangular o más alargadas, pero es importante que sepamos que todas las células tienen una capacidad, ¿verdad?, de diversidad, y tienden a emerger un carácter muy versátil por ¿verdad?, porque son el origen y porque dentro de ella existe el funcionamiento capaz de desarrollar ciertas características. Es importante que sepamos que ellas trabajan bajo modificaciones de varias, ¿verdad?, de varias señalizaciones por estas células especializadas. Pueden ser estas señalizaciones bioquímicas, ¿verdad?, o a través de otro tipo de sustancias moleculares, para así ellas trabajar en conjunto y comunicarse. Bien, entonces ya con este preámbulo y resumen, ¿verdad?, de algunos datos importantes de la célula, aunque continuaremos conociéndola de manera más profunda, el objetivo principal de hoy es tocar el tema de la teoría celular y parte de su historia, una breve historia de esto. Conocemos, ¿verdad?, que a través de la historia, gracias a los diferentes avances tecnológicos con el pasar del tiempo y, ¿verdad?, esta nueva tecnología modernizada, los biólogos especialistas en la célula han adquirido, ¿verdad?, o han obtenido la utilización de herramientas más avanzadas o más sofisticadas para enfocar estas investigaciones y de esta manera entender de mejor forma sobre las estructuras y el funcionamiento celular. Entonces, por esto, ¿verdad?, se dice que el desarrollo de la tecnología está estrechamente ligado con esta capacidad de sostener, ¿verdad?, el estudio de la célula, para así tener más información válida que, ¿verdad?, pueda probar este tipo de funciones y continuar desarrollándonos y evolucionando en el área, principalmente en el área de la salud, ¿verdad?, además del área ambiental.
Entonces, gracias a estos desarrollos, pues a través de la historia hemos podido adquirir más información. Uno de los primeros acercamientos sobre alguna observación morfológica de la célula se inicia cuando se crea un microscopio rudimentario basado en varias lentes con diferentes enfoques. Y esto fue durante el periodo del siglo XVII. Entonces, más adelante, con esta base de innovación, diferentes suplementos fueron creando diversas técnicas, como las técnicas histológicas, las técnicas de microscopía óptica, quizás también la fluorescencia, y por otro lado también el cono focal, que fue de los primeros. Pues entonces, poco a poco, dentro del siglo XIX y ya en el siglo XX, entonces los científicos alcanzaron obtener ese nivel mayor de resolución para entonces, mediante los estudios, continuar creando bases de datos para estas investigaciones tan importantes. Entonces, dentro de esta historia celular, creé una cronología de estos descubrimientos de forma breve, en donde les voy a hablar de quienes participaron en los avances, ¿verdad? Y en la utilización del microscopio. Y como les había mencionado allá, ¿verdad? Que a raíz del desarrollo de esta instrumentación, pues entonces se impulsaron estas, ¿verdad? Estas observaciones e investigaciones, las cuales eventualmente condujeron dentro de aproximadamente unos 200 años a la formación de un conocimiento más específico, mayor, con mayor base, mayor expansivo, y, ¿verdad?, aceptable, a su vez verídico para la población científica y la población en general, y la utilización de, ¿verdad?, de esos datos descubiertos. Entonces, a continuación, yo les expondré de manera breve cuáles fueron estas personas, estos individuos que influenciaron, ¿verdad?, en diferentes descubrimientos utilizando lo que es el microscopio. Entonces, el primero de estos fue Robert Hooke en el 1665. Este caballero fue el primero en observar, ¿verdad? A través de un telescopio realizado por él mismo, él observó unos tejidos vegetales provenientes de un corcho. Este microscopio que él utilizó solamente tenía un nivel de aumento hasta 50, porque eran cinco cristales, ¿verdad? Uno sobre otro, lo colocado de una manera, uno sobre otros, en el que él, ¿verdad?, podía enfocar de cierta posibilidad lo que quería ver, y entonces obtener esa imagen. Este investigador, como les dije, fue el primero en observar esos tejidos de corcho, y al ser, ¿verdad?, unos tejidos sin vida, porque, ¿verdad?, el corcho es obtenido de materia orgánica, pero ya dentro de los procesos por el cual pasa, esta célula no tiene vida. Pues él denominó que ese tejido, esas unidades, se veían de manera repetida, y las denominó, perdonen, que se formaban en modo de celdillas, o como panal de abeja. Si pueden observar aquí, les coloqué una imagen para que tengan una relación un poco más visual de lo que quiero describirle. Entonces, él describe la primera visualización por medio de su microscopio de esas células de corcho, y las describe como celdillas. Viene entonces la palabra en latín,
de celdillas es la traducción de célule o cellulae, lo que en español son las células. Entonces, celdillas en latín es cellulae y en español lo conocemos como células. Y ahí es que proviene, ¿verdad?, el nombre de lo que conocemos como hoy día nuestra unidad funcional, vital, ¿verdad?, de todo organismo, que es la célula. Para mí fue, ¿verdad?, muy, muy interesante el momento, hace mucho tiempo, cuando conocí este dato. Me fue bastante interesante la manera en que lo descubrió y la manera en que lo describe, ya que en aquellos tiempos el acceso quizás a la información o a los instrumentos y, y demás podía estar, ¿verdad?, un poco rezagado, y aún así esta persona logra hacer ese descubrimiento que para nosotros en estos momentos es algo vital como lo es la célula. Entonces, continuando, que durante la década del 1670, ¿verdad?, 5 años más adelante, entonces Anton van Leeuwenhoek observa diversas células, las cuales en estos momentos las conocemos como eucariota y procariota. Leí, ¿verdad?, que las células procariotas que él pudo observar fueron unos protozoos, unos ¿verdad?, parásitos y unos espermatozoides. Entonces, más adelante, ¿verdad?, durante la década de 1830, Theodor Schwann estudió la célula animal de manera más profunda, y junto a su colega Matthias Schilden postularon que las células son las unidades más elementales que forman todo, ¿verdad?, todo organismo vivo, bien sea las plantas y los animales, y que estas son la base fundamental del proceso de vida o proceso vital conocido, ¿verdad? Entonces, estos dos individuos, que más adelante conocerán su gran relevancia en la teoría celular, pues crean en el 1830 ese postulado, ¿verdad? Teóricamente se basaron en eso, dejándose llevar por una gran variedad de estudios, como más adelante les voy a notificar. Entonces, durante 1831, Robert Brown descubrió por medio del microscopio lo que es el núcleo celular. En el 1839, Purkinje entonces observa y describe, clasifica entonces lo que es el citoplasma celular. Más adelante, en el 1857, Colliker es quien identifica las mitocondrias. En el 1858, Rudolf Virchow postuló que todas las células provienen de una célula o otras células, lo que quiere decir, ¿verdad?, que toda célula emerge de una célula madre, la cual genera diferentes células madres o diferentes células hijas, y así sucesivamente. En el 1860, entonces Pasteur durante esa década, realizó múltiples estudios, ¿verdad?, verificando el metabolismo de las levaduras para llevar más adelante a cabo ¿verdad?, su teoría y su postulación. Entonces, en el 1931, Ernest Ruska construyó el primer microscopio electrónico de transmisión. ¿En dónde? Él lo hizo esto en la universidad, de Berlín. Discúlpenme, cuando estaba hablando de Pasteur, ¿verdad?, más adelante es quien postula la metodología de pasteurización, toda esta que llevamos a cabo durante el proceso para generar alimentos como el yogur, el queso, etcétera. Regresando al 1931, entonces Ernest Ruska, quien es, ¿verdad?, el que creó el primer microscopio electrónico en la Universidad de Berlín, y 4 años más tarde obtuvo una resolución óptica
que doblaba, ¿verdad?, la capacidad de inicio que tenía ese microscopio, perdón, que él había realizado, ese microscopio óptico. Bien, entonces, continuando con un poco más de la historia y para concluir cómo llegamos a la teoría celular, ya conocemos que los primeros microscopios fueron los que le dieron a esos científicos toda la capacidad de generar esa base de datos que eventualmente, ¿verdad?, decidieron establecer para esta teoría, pero existen unos científicos en específico que contribuyeron de mayor grado a esta teoría celular. Los primeros dos científicos fueron entonces los alemanes Matthias y Theodor Schwann, quienes, utilizando su conocimiento y su racionamiento deductivo, ellos llegaron a la conclusión de que, como les dije antes, todas las plantas y los animales provienen y se forman de diferentes células, ¿verdad? Que el origen de esos organismos o de nosotros es celular. Luego, Rudolf Virchow, que fue otro científico alemán, el que les dije, ¿verdad?, anteriormente, que él observó mediante el microscopio cómo las células entonces se dividían y daban lugar, como les dije, a estas células hijas o estas células madres que eventualmente darían lugar a células hijas. ¿Por qué lo digo así? Porque entonces las células madres son las células que tienen la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo de célula y en cualquier tipo de tejido. Entonces, bien, de estas células emergen células madres con la misma capacidad o células hijas con capacidad especializada o específica para trabajar o generar en diferentes tejidos. Ok, cerrando este paréntesis, entonces en el 1855 Bishop propuso que las células, ¿verdad?, que estas células nuevas se forman solo por la división de las células previamente existentes, ¿verdad?, como les dije, de una célula madre. Entonces, en conclusión, este trabajo de estos científicos, tanto de Schleiden, Schwann y Bishop, contribuyó de gran forma al desarrollo de lo que conocemos la teoría celular, ¿verdad?, que es un concepto que unifica diferentes teorías, y una de estas es la que expone que las células son las unidades básicas de los organismos, ¿verdad?, y básicas de organización y funcionamiento de la vida en todos nosotros, en todos los organismos. El segundo postulado es que todas las células proceden de otras células. También existe un tercer postulado, que no lo añadí aquí, y es que indica que las funciones vitales de todos los organismos ocurren dentro de esta célula, ¿verdad? Porque algo lógico, eso fue lo que se descubrió y eso fue lo que desde un principio, ¿verdad?, le expuse. Que esta célula está compuesta por una serie de organelos o orgánulos que entonces constituyen de manera general la función de ella. Entonces, que ella, ¿verdad?, también tiene una relación con su entorno inmediato y que es controlada por sustancias las cuales son secretadas por ellas mismas o por otras células, como la había dicho antes, ¿verdad? Esa forma de generar una hemostasis secretando y respondiendo a los estímulos, ya bien sea hormonales, bioquímicos, etc. ¿Verdad? Cada célula de un sistema abierto que tiene la capacidad de intercambiar energía o materia en su medio, pues entonces tiene la capacidad de crear otra célula. Y eso es lo que continúa este tercer postulado, que, ¿verdad? Eh, al crear un sistema abierto, esta célula, ¿verdad?, tiene esa capacidad porque su organela específica, que es la mitocondria, crea la energía necesaria
para ellas funcionar, ¿verdad? Y a su vez, ¿verdad? Trabajar en intercambio de sustancias y materia esencial para su supervivencia. Por esto, ¿verdad? Conocemos que en las células ocurren diversas funciones vitales y que de esta manera es como entonces ellas hallan la forma de crear vida, ¿verdad? O de crear un individuo, ya bien sea unicelular. Porque, ¿verdad? Al crear un individuo multicelular, crear una vida como la vemos nosotros, ¿verdad? Sin microscopio, sino macroscópicamente, de forma grande, pues tendríamos que llevar a cabo, ¿verdad? Una serie de eventos un poco más complejos, con los cuales son responsables, ¿verdad? Las células eucariotas. Entonces, así bien, más adelante también existe otro postulado, el cual expresa que cada célula contiene entonces toda esa información genética, toda esa información hereditaria que se necesita para tener el control o llevar a cabo un propio ciclo celular y desarrollar, ¿verdad?, estas diferentes funciones o funcionamiento del organismo o de la especie. Así como también, lógicamente, de transmitir esta información genética a la siguiente generación celular o a la siguiente, a sus progenitores. Bien, entonces, continuamos ya con esa idea de lo que es la teoría celular, también una base de lo que es la célula. Pues continuamos entonces con la descripción de la herramienta clave que permitió en aquellos momentos conocer de manera específica, de manera profunda ¿verdad? Y producir esos datos para este entonces tener este adelanto y esta evolución a nivel biológica. Y se trata, ¿verdad?, del microscopio. Se conoce que se han diseñado diversos microscopios, los cuales nos brindan diferentes vistas, unas más claras, otras quizás menos, ¿verdad?, con menos resolución, pero es importante saber que a pesar de lo rudimentario que fue el primer telescopio que utilizó Robert Hooke, pues se ha ido, ¿verdad? Ese mismo instrumentación se ha ido modificando y a través de este se han ido creando otros telescopios con mayor capacidad de resolución de luz para, de manera, ¿verdad? De manera visual poder obtener esa información que queremos de cualquier tipo de célula, bien sea nuestras células sanguíneas, bien sea nuestros tejidos musculares o nuestros tejidos hepáticos o tejidos del hígado. Entonces, estas muestras bajo el microscopio de luz pueden magnificar o visualizarse dentro de un espectro de 1000 veces más grande del tamaño actual o original del objeto, del organismo, de la célula. Bien sabemos que existen también otros microscopios, como el microscopio electrónico, los cuales ejercen una característica, una función un poco más especializada y tienen la capacidad de magnificar esta visualización mucho, ¿verdad? Mucho mayor a 100.000 veces la imagen original de la célula o el objeto observado. Es verdad que les coloqué diferentes microscopios, desde uno quizás más antiguo de nuestros ancestros, ¿verdad? Esos científicos ancestrales, que gracias a ellos tenemos toda esta información. Y, ¿verdad?, hasta los más modernos, y del cual, ¿verdad?, me gustaría y voy a enfatizar un poco más es con relación al microscopio de fluorescencia. Antes de eso, voy entonces a discutirle esta imagen que les coloqué, la cual extraje del libro de texto de Biología de Salomón, ¿verdad?, de Salomón. Y dice, ¿por qué entonces se utiliza el microscopio? Bueno, pues los microscopios electrónicos
tienen un poder de resolución, como ya les dije antes, mucho mayor que los microscopios ópticos, que fue el microscopio prototipo o el microscopio original creado. Los microscopios electrónicos también pueden amplificar las imágenes de manera tal o mayor a los microscopios ópticos. Eso es básicamente lo mismo. Aquí tenemos unas imágenes, ¿verdad? En forma de unos cortes, bien sea transversales, en los cuales este es coronal, tiene diferentes cortes, eso no importa en estos momentos, la realidad es que estos cortes lo que describe son los componentes internos de cada microscopio, para entonces nosotros tener una idea más general de cómo se traduce ese haz de luz y entonces impacta, ¿verdad?, sobre los fondos, de diferentes fondos que puedan tener los microscopios, y obtenemos de manera tal la imagen. Bien, este microscopio número A, que es el microscopio óptico, el microscopio más antiguo, trabaja, ¿verdad?, con una resolución mucho menor, perdón, y en lo que se puede utilizar, ¿verdad?, este microscopio óptico es en contrastes de fases para ver células teñidas o células vivas que puedan verse en movimiento. Pero, como ya les dije, con una resolución relativamente baja. Este microscopio aquí muestra, ¿verdad?, que el haz de luz entra por esa primera ventana ocular, en donde en su interior el microscopio forma quizás de manera de cono un estrechor para la entrada de ese haz de luz, con el objetivo, ¿verdad?, quizás de obtener un haz de luz más específico, el cual entonces choque con la fuente de luz, X fuente de luz que se le coloque, y se traduce entonces en la muestra la imagen obtenida. La razón es que el objetivo principal es ese, ya bien sea del microscopio electrónico de transmisión o utilizando el microscopio electrónico de bario o el de fluorescencia. El objetivo principal es que el haz de luz sea tan eficiente y tan capaz al entrar, ¿verdad?, por esa mecánica tecnológica, a entrar e impactar la fuente de luz y a la vez generar, ¿verdad?, por esos residuos que más adelante les voy a explicar de manera breve, generar entonces esa vista de las estructuras por la expansión de la onda o la magnitud de luz. Entonces, siendo esto lo básico, tenemos el microscopio electrónico de transmisión, este es el B, y dice que el microscopio electrónico de transmisión, o MET, como, ¿verdad?, se abrevia, produce una imagen de alta resolución que se puede ampliar de manera considerable. Y entonces se dice aquí que esta imagen lo que va a mostrar es de, ¿verdad?, un microorganismo, un corte fino, y este es el paramecium, y mide aproximadamente, ¿verdad?, un micra. Entonces, teniendo acá, para escribir el microscopio electrónico de bario, el microscopio electrónico de bario va a funcionar de manera, además de, ¿verdad?, de ser dependiente de la obtención de este haz de luz, o en este caso de electrones, que sigue siendo un haz de energía, pues utiliza una bobina de bario y utiliza esta tinción, utiliza otra metodología en la muestra para entonces generar, ¿verdad?, la imagen que se ve con mayor nitidez, una imagen, ¿verdad?, como si fuera en 3 dimensiones. Obviamente no es 3 dimensiones porque es una imagen, pero podemos verlo ya una imagen que muestra una fotografía en este microscopio, ¿verdad?, o esta muestra lo que proporciona es una visión de las características de la superficie
de una célula. No especifica la célula, pero pues, esta célula entonces podemos observar que ella tiene ¿verdad? Tiene una membrana externa o una pared o una cápsula, dependiendo del tipo de célula que sea. Pero a simple vista sí podemos notar que esta célula posee estructuras, ¿verdad? Externa a esa pared o esa cápsula, y estas estructuras que son un tipo de vellosidades o pelitos, las podemos conocer como cilios, ¿verdad? Son cilios que emergen de esa superficie celular. En este slide, entonces, es donde le voy a explicar la microscopía de fluorescencia. Aquí, entonces, podemos observar unas células nerviosas llevadas a cabo, ¿verdad? Observadas por medio de micrografía, como se conoce esta técnica. La micrografía es producida por microscopía de fluorescencia, como les dije, y muestra aquí unas células nerviosas en un cultivo de tejido, ¿verdad? Tejido nervioso. Entonces, esta microscopía de fluorescencia es un proceso en el cual se lleva a cabo una interacción entre la radiación y la materia. Es importante que sepamos antes de esto que la microscopía de fluorescencia es un tipo de microscopía óptica, pero que se caracteriza entonces por emitir una fuente de luz con mayor intensidad y, ¿verdad? Utiliza entonces sustancias fluorescentes, ya bien sea estas sustancias colorantes fluorescentes, pueden ser biológicos o naturales, y también pueden ser artificiales. ¿Verdad? En esta metodología, utilizando este microscopio o esta micrografía, se emplea también para tener o obtener esa nitidez ¿verdad? De los colores. Se utiliza un doble filtro. Un filtro antes de transmisión. Aquí no lo tengo. Anyways, este doble filtro, uno de estos filtros va antes, ¿verdad? De que la luz pueda llegar entonces a la muestra, como la había dicho aquí, ¿verdad? Un filtro quizás antes de que la luz pueda accesar o llegar a la muestra, y otro filtro después de la muestra. Entonces, esto se hace para seleccionar de manera más específica las longitudes de ondas de este haz de luz, y entonces obtener, de verdad, eventualmente esa imagen de nitidez. Las sustancias fluorescentes naturales que podemos o que se pueden emplear, ¿verdad? De manera común o por excelencia se utiliza la vitamina A. La vitamina A tiene componentes que generan pigmentos, ¿verdad? De forma celular, y tiene la capacidad, ¿verdad?, de producir color durante estos procedimientos. Los otros fluorescentes que se utilizan, los que son artificiales, se denominan o se conocen como fluorocromos, sí, fluorocromos, pero estos en sí también tienen bases orgánicas o están basados en componentes naturales, como lo es la fluoresceína, y esta normalmente, ¿verdad? Vamos a ver que tiñe quizás de un color verdecito, un color amarillito, y también la rodamina, que es un extracto, ¿verdad?, de esta vitamina A, la cual tiñe de color rojo. O colores, ¿verdad?, un poco más, más moraditos o más fuchsias, porque se van a mostrar estos colores, recuerden, como colores fluorescentes, materias fluorescentes.
es súper importante esta metodología de micrografía o la utilización de microscopía fluorescente cuando se trabaja a nivel inmunológico o con células que tienen que ver con el sistema inmune de los humanos. ¿Por qué? Porque estos colores fluorescentes o estas sustancias que producen colores, principalmente las sustancias biológicas, tienen mucha capacidad de acoplamiento o afinidad con diferentes anticuerpos o antígenos específicos, ¿verdad? Principalmente anticuerpos específicos. Y esto entonces va a ser, ¿verdad? Una relación determinante cuando vamos a diagnosticar diferentes enfermedades y queremos conocer específicamente cuáles son los componentes, ¿verdad? Que están afectándose relacionados con esa enfermedad autoinmune en cierto caso, para evaluar el sistema inmunológico y la respuesta inmune de las personas. Entonces, esa es otra gran, ¿verdad? Otra gran herramienta a utilizarse durante el diagnóstico de diferentes enfermedades. Bien, entonces, conociendo, ¿verdad? La metodología de cómo va a trabajar esta microscopía fluorescente y su proceso en el cual regreso, ¿verdad? Que es de función de irradiación, interacción de esta irradiación con la materia, pues debemos antes de esto conocer en ese sentido cómo entonces podemos de tal forma comprender de manera simple la mecánica general que produce este microscopio. Y lo básico es saber que el color es el reflejo, ¿verdad?, producido de esa capacidad que tienen, ya bien sea el objeto, la materia, el organismo, la sustancia o la muestra, como se conoce a nivel científico, esa capacidad que tiene ese X de irradiar la luz que le incide, ¿verdad? Que llega hacia él, o que impacta hacia él, con una manera o una distancia de longitud, perdón, una forma de medir o una medición en longitud de onda. Se mide, ¿verdad?, mediante la longitud de onda. Entonces, esta longitud de onda, teniendo esa capacidad de incidir, siempre será menor a la longitud de onda que esa materia tiene capacidad de irradiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tenemos una muestra sobre la cual, ¿verdad?, penetra o incide un haz de luz, este haz de luz va a perder energía en el momento en que el haz de luz, choca o impacta ese objeto o materia, ¿verdad? Produciendo, ¿verdad? Produciendo así una longitud de onda, la cual entonces va a llegar a cierto punto y se va a ir perdiendo. Esta pérdida de energía por medio de la producción de esta longitud de onda se va a traducir entonces con un aumento de la magnitud de esta onda, y es cuando, ¿verdad? La luz que va a pasar, ¿verdad?, de inicio, como les dije antes, pasa a través de ese primer filtro y va a permitir de manera selectiva que solamente el haz de luz específico atraviese esa interfaz, con el propósito de que entonces el colorante, el cual fue ya, ¿verdad?, administrado a esa muestra, tenga la capacidad y el tiempo de activarse antes de que se inicie entonces el proceso ¿verdad?, que va a terminar en la emisión de la imagen. Entonces la imagen a su vez va a estar formada por la emisión de esta luz fluorescente que se destaca de forma, ¿verdad?, como pueden ver aquí, de una forma
luminosa, teniendo siempre, para resaltar, ¿verdad?, su fluorescencia, un fondo negro. Y en conclusión, entonces, estas fuentes luminosas nos permiten visualizar las estructuras de una mejor forma, de una mejor manera, y además, ¿verdad?, brinda un mayor poder que en algún momento, ¿verdad?, nos da o nos otorgó el microscopio tradicional. En resumen, perdonen, esta mecánica de la microscopía de fluorescencia o basada en fluorescencia, pues lo que permite censar es esa radiación, ¿verdad?, que no logra atravesar de manera específica esa materia, y de esa forma, ¿verdad?, esa energía liberada por ese contacto, o esa energía que no es absorbida por ese contacto a esa materia, pues se genera traduciendo lo que se conoce entonces como la imagen, y es por medio, ¿verdad?, a la radiación. Aquí lo que les coloqué, que fue extraído del libro, describe entonces la microscopía de fluorescencia, como ya les dije, el proceso de interacción entre la radiación y la materia, en el cual un material absorbe radiación de una fuente específica muy rápidamente emite esta luz cuya energía es menor, ¿verdad? Que esta es lo que se conoce de mayor longitud de onda. Entonces esta energía es menor que la radiación que se ha absorbido, ¿verdad? Que ha absorbido, porque al impactar esa luz, pues, como les dije, se pierde energía, y esa es la energía que entonces se va a ver reflejada en la imagen. Bien, teniendo en cuenta y terminando con la clase de hoy, yo entonces le voy a mostrar y a discutir de manera breve el documento que les realicé sobre ¿verdad?, los organelos celulares y las descripciones. Espero que lo hayan visto. Les voy a presentar de manera breve el documento. No voy a discutir perdónenme, esto no es, discúlpenme. Ok, ahora me disculpan. Bien, en este documento, entonces, lo que hice fue que organicé y les realicé una breve definición de lo que son los conceptos celulares, comenzando, ¿verdad?, con los organelos o las organelas o orgánulos. Se pueden nombrar de diferentes formas, siguen siendo lo mismo. Bien, entonces les coloqué unas diferencias básicas entre los organelos y las células eucariota y procariota. Entonces creé esta tabla basada, ¿verdad?, un resumen basada de la información del libro de texto, donde les expongo cada organelo celular, por lo menos los organelos más básicos, porque existen muchos otros organelos, pero cada organelo principal, con funciones principales, ¿verdad?, en todas las células. En la columna del medio le coloqué las características y las funciones de estos. Me disculpan, voy a regresar arriba y bajo nuevamente. La descripción, ¿verdad?, que está dentro de las características y la función de esto. Y también les coloqué una imagen que muestra la estructura y la morfología de cada organelo. Bien, entonces aquí tenemos lo que es la pared celular, ¿verdad? Esta pared celular, como aquí lo expresa y más adelante lo vamos a estudiar, pues es una capa que está formada, ¿verdad?, por varias capas superpuestas, ¿verdad?
Entonces, es es la cara externa y quien protege entonces a la célula, ¿verdad? Al entorno interno de la célula. Entonces luego tenemos la membrana plasmática con su descripción y sus funciones. Le coloqué las funciones en bold para que tengan un poco, ¿verdad?, de relevancia en eso. Y así sucesivamente ¿verdad? De manera de resumen, les coloqué y les clasifiqué todos los organelos. Espero que sea útil para ustedes. Vamos a trabajar con ellos y vamos a conocerlos de manera más profunda en la próxima clase. También quiero decirles que, ¿verdad? Esto significa que a continuación les expuse los organelos exclusivos o que solo están presentes o se lo vamos a encontrar presente en las células procariotas. Traté de hacerlo lo más organizado posible y nada, como les dije entonces, no voy a abarcar mucho en esto. Para la próxima clase, entonces tocamos de manera más profunda ¿verdad? Lo que son las características y las funciones, la descripción de cada organelo celular. Quedando entonces con esto, no, no obtengo más de su tiempo. Le agradezco por la comprensión, ¿verdad? Por su comprensión siempre ante las situaciones que últimamente he estado atravesando. Y saben que continúo, ¿verdad?, en su disposición. Me pueden escribir, me pueden enviar mensajes de WhatsApp, escribirme por ambas vías. Estoy poco a poco contestando los correos electrónicos de ustedes porque de verdad he tenido mucho trabajo. Esta situación de internet me atrasó, también he tenido situaciones con la computadora y demás, pero continúo trabajando con ustedes y continúo con el compromiso. Nada, espero que sigan bien y entonces hasta el miércoles para la próxima clase. Bye bye.